Hola de nuevo. Bueno, vamos a seguir con los vídeos en el presente curso de operaciones e intervenciones en incendios forestales por emergencias meteorológicas de la Escuela de Administración Pública de Extremadura. Y en este vídeo quiero hablar sobre los incendios de viento. Bueno, aquí os voy a poner en la primera diapositiva lo que serían las tres configuraciones sinópticas más comunes a la hora de sufrir incendios de viento de importancia. Ya sabemos que bueno, el viento es uno de los meteoros que más influyen en el comportamiento del incendio, tanto en su intensidad como en su dirección. Bueno, pues acercando las llamas al combustible siguiente en el eje de dirección, facilitando el transporte de elementos incandescentes que pueden generar focos secundarios y además bueno, pues es un aporte de oxígeno que bueno, va a hacer que el incendio pues gane en intensidad. Os pongo tres situaciones clásicas. En un principio la más común es la de situaciones frontales, luego quiero hablar de las condiciones locales que se dan en la Sierra de Gata, que, bueno, que nos han hecho sufrir incendios bastante significativos a lo largo de los últimos años, y la quizás menos común, que serían las afecciones de noreste. Las primeras, las situaciones frontales, se caracterizan por el descenso en latitud de la corriente en chorro, es decir, pues de una borrasca, como es en este caso, o alguna vaguada, que lo que va a hacer es que va a barrer la masa de aire cálido que tenemos sobre la península. Si vemos aquí, vemos como hay colores mucho menos cálidos y la parte más cálida se va pasando, digamos, hacia la zona más oriental de la península. Son situaciones muy clásicas en verano, muy comunes, se pueden dar 20, 30, 40 veces a lo largo del verano, y fundamentalmente son componentes oeste-suroeste, aunque luego vamos a ver unos tipos de incendios que tienen una componente más noroeste. En la segunda parte tienen algo en común con la anterior, es decir, tiene que haber una vaguada, como por ejemplo vemos aquí, ¿vale? Es una bajada en latitud del frente polar, una ondulación, y eso interacciona con el tipo de relieve que tiene la Sierra de Gata. Es una zona muy alta en la parte norte, en la zona de Castilla y León, pues por encima de 900, 1000 metros en algunos casos, ¿vale? Y un gran escalón hacia el Valle del Árrago y del Aragón. Este escalón funciona como si fuese una cascada en un río y necesita generar una corriente de aire fuerte para rellenar, digamos, todo este hueco, que es mucho mayor que este que tenemos aquí. Por eso se produce, cuando tenemos ese flujo impulsado por estas ondulaciones del frente polar, bueno, pues se producen esos vientos tan intensos en la zona de Sierra de Gata. Y luego las afecciones del noreste es una situación un poco atípica. Es una circulación contraria a lo normal. Lo normal es que tengamos circulaciones de oeste-suroeste, pero bueno, en este caso serían circulaciones que se llaman retrógradas y que tienen que estar muy forzadas por un anticiclón muy potente, como es en este caso, y bueno, algún tipo de inestabilidad en la zona del Mediterráneo, incluso cerca del estrecho, que hace que se potencie ese flujo de noreste. Aquí bueno, vemos un par de mapas, este mapa de viento del histórico de 2019, donde está muy marcada esa componente.
Bueno, voy a empezar por la menos común y vamos a ver el ejemplo de un par de incendios. Uno es un incendio de 2007 en Alcántara, que a la par se da otro con características similares en la zona de Jaraíz de la Vera, del 24 de agosto de 2007, y vemos lo que comentamos antes, un anticiclón muy potente, y bueno, y hay cierta inestabilidad que se nos viene marcada por este colorcito en el mapa de 500 hectopascales, un poquito más claro, y vemos cómo las isobaras se juntan, estas líneas blancas se juntan, se comprimen, entonces eso favorece la presencia de vientos intensos. Este sería el incendio, no se ve muy bien porque es una imagen de satélite antigua, y el inicio estaría por esta zona y la propagación fue hacia de noreste a suroeste. Este caso, esta imagen que vemos aquí, se refiere a un incendio en Cáceres, en el Galindo de 2016, mucho menos marcada, pero también con este anticiclón bastante intenso y las isobaras bien marcadas, marcando esa dirección. Comento que es menos claro porque realmente en esta primera parte de aquí el incendio tuvo un comportamiento bastante convectivo. Era un incendio que tenía ciertos tintes de convección. Pero cuando entra en la zona de pastizal y por la tarde, cuando se intensifica un poco más el viento, bueno, pues el comportamiento del incendio es totalmente de viento. De hecho, la forma veis que es muy estirada, propagó a base de lenguas. Bueno, un incendio que en pocas horas quemó más de 1500 hectáreas, como pongo aquí en el cuadro este. Lo normal es que sean vientos intensos, son también muy intensos y más comunes en invierno, y en algunos casos son los que hace que tengamos incendios de época de peligro bajo en la zona fundamentalmente del Valle del Ejerte. Suelen tener una humedad relativa bastante baja porque el recorrido que tienen es totalmente terral, es decir, el mar está muy lejos en cualquier dirección que en esa dirección, en cualquier parte, es un viento de carácter continental porque viene del centro de Europa, por lo tanto la humedad relativa va a ser muy baja y las temperaturas van a ser variables en función de la potencia de la afección. Es decir, si la masa de aire viene muy del norte de Europa, bueno, pues vamos a tener temperaturas frías, aunque insisto, con humedad relativa muy baja. Sin embargo, si a lo mejor en el caso como por ejemplo el del incendio del Galindo, bueno, pues el viento no tenía tanto recorrido, con lo cual no venía de latitudes tan al norte, y en ese caso sí que ese día hacía bastante calor. De hecho, ese calentamiento era el causante de esta primera fase de incendio convertido. Los más comunes en nuestros veranos son los incendios prefrontales. Aquí tenemos una imagen del incendio de Trujillo de 2013, donde se dan las características que os he comentado antes. Hay una borrasca, en este caso aislada, no tiene por qué ser una borrasca, puede ser también una vaguada, como comentaba antes, que se va acercando. El día previo al incendio, la masa que tenemos sobre la península es bastante cálida, pero a medida que la borrasca se va acercando, se intensifican los vientos, vemos como las isoipsas, que se llaman los colorines estos, tienen este recorrido que es el mismo recorrido que el incendio, con lo cual va a ser quien dibuje esa dirección, y vemos como ya el día previo al incendio, no, el mismo día del incendio, el día 26, ya la masa de aire se va desplazando, la masa de aire cálido se va desplazando hacia el Mediterráneo, ¿vale? Y a la par que, bueno, veis como la característica del incendio es de un incendio de viento. Y ya al día siguiente, es curioso porque al día siguiente incluso baja tanto la borrasca en latitud
que nos atraviesa un pequeño frente, incluso cayeron en la estación de Madroñera, cayeron 5 milímetros, y la masa de aire cálido está totalmente fuera ya de nuestra, digamos, de nuestra localización de Extremadura. Es muy común que este tipo de incendios, en ese proceso de cambio de una ola de calor, viene una borrasca o vaguada en el norte de España y arrastra esa masa de aire cálido. Hay un día siempre que coinciden esa masa de aire cálido con la intensificación del viento. Pero es muy común que luego esa misma noche las condiciones de humedad y de temperatura cambien drásticamente, facilitando el control del incendio. Aparte de que el propio combustible sobre el que se mueve, que suele ser pasto, bueno, pues facilita mucho el remate. Este es otro ejemplo, el incendio de Calzadilla de 2017, con una situación parecida. Aquí ya no es una borrasca, sino es una vaguada. Vemos esto así. Ese dibujo que hace la isoipsa es una vaguada. Vemos cómo la dirección de la isoipsa es suroeste-noreste. Y vemos cómo el incendio se comporta así, suroeste-noreste. Ven un incendio muy rápido, con una propagación muy rápida, pues que tiene que ver con eso, con esos cambios de tiempo que hacen que aumente la velocidad del viento. Aquí quiero poneros un ejemplo claro. Cuando bueno, llamo a parte del curso como tipificación de incendio en función de las condiciones meteorológicas, en este apartado que estoy dando yo. Esta imagen es clarísima de por qué se llama así. Hay una serie de situaciones meteorológicas que se repiten y que hacen que tengamos esos mismos incendios. Como ejemplo, esto es un incendio de 2001 en la zona de Madroñera, entre Trujillo y Madroñera, y vemos cómo el patrón es exactamente igual que el incendio de 2013. Lo repito, ¿veis? El comportamiento es exactamente el mismo. A esto me refiero. Es muy importante conocer cómo las condiciones meteorológicas influyen en los incendios forestales y aprender sobre ello a la hora de luego gestionar la extinción de estos incendios. Bueno, este año, este es uno de los ejemplos que se ha dado este año. Luego vamos a ver alguno con unas características un poco diferentes, pero bueno, este es un incendio clásico. Bueno, pues como vemos, con una borrasca potente, con las isoipsas dibujando esa forma que ya he comentado antes, y la columna muy tumbada, pues fruto de ese viento intenso. Vemos aquí esta foto que saqué de internet, cómo las retamas tienen esa dirección del viento. Eso debe ser de por aquí. Y quería mostraros una cosa. Voy a quitar el puntero, a ver si se me abre. Bueno, este es el informe meteorológico que se dio ese día por la mañana. En torno a las 9, las 10 se suele sacar, ¿vale? Y aquí se analiza, lo voy a colgar en la web. Aquí se analiza, bueno, pues la configuración sinóptica, potente borrasca en las Islas Británicas, su influencia fundamentalmente en forma de viento, y las isoipsas describen una traza marcada en suroeste, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Recordad que este informe se realiza previo al incendio. Consecuencia, bueno, teníamos una pequeña ola de calor o un día normal de verano en Extremadura, con temperaturas bastante altas, y la humedad relativa muy baja, ¿vale? Pero vemos como ya a la mañana siguiente, como os he comentado antes, fruto de esa afección del viento de poniente, terminan entrando la humedad. Este es el mapa de humedad a las 6 de la mañana,
penetra con mucha facilidad por Valle del Tajo, Valle del Guadiana y sobre todo en la zona occidental. Siempre la zona oriental se queda un poco al margen, porque está más lejos del Atlántico y es más difícil que termine penetrando la humedad. Con la temperatura pasa algo parecido. Cuando se habla del viento, efectivamente lo normal es que durante las mañanas sean vientos flojos de componente variable, con aumento por la tarde, con registros entre 20 y 30 km/h y rachas de más de 40. Se cumple con lo que es normal en este tipo de situaciones. Y en las referencias a la capacidad de extinción, bueno, pues siempre se hace mucho hincapié en el tipo de la tipología de incendio y bueno, y a la variable más compleja, que en este caso era la propagación, como pone aquí, la propagación será rápida, fundamentalmente sobre pasto. Bien, hecho ese inciso, voy a seguir, voy a poner el puntero para que veáis mejor. Vale, el siguiente paso ya, bueno, pues nos encontramos con los incendios tipo Sierra de Gata, que corresponden a, como he comentado antes, siempre hay algún tipo de vaguada, no muy marcada, no tiene por qué ser muy marcada, en este caso en el incendio de Gata de 2012 sí, pero es un tipo de vaguada que favorece esa o potencia ese viento de norte por esa diferencia de altura entre la base de la zona de la meseta de Castilla y León y los valles del Lárrago y del Alagón. Bueno, vemos todos que tienen un mismo recorrido norte. En este caso, este incendio no tiene tanto recorrido norte porque es sobre Robledal, en Santibáñez el Alto, que es mucho más resistente al incendio, aún así se queman unas 300 hectáreas. Oeste de Gata de 2012, que es paralelo al de 2005. El de 2005 se produce en esta zona de aquí. Bueno, la imagen se ve en roja porque se utiliza una imagen de satélite con falso color para realzar la vegetación. Esta es la misma imagen que tenía puesta en la primera diapositiva, donde en esta zona de aquí, aunque veis que la escala de valores no difiere mucho, estos se refieren ya a vientos de 40-50 km/h. Y una variable un poco particular dentro de los incendios de Sierra de Gata son los incendios de Valverde del Fresno, que ya no tienen ese carácter norte, sino que por la propia configuración del Valle del Jalama, bueno, pues tiene una configuración más noreste. En este caso, bueno, pues la imagen, el mapa y la gráfica de viento es del incendio de 2012, en el que se une, bueno, un año extremadamente seco, malísimo, final ya de campaña, es 31 de agosto, entre 31 de agosto y 1 de septiembre, bueno, y quema tan sumamente rápido que, bueno, incluso fue hasta bueno porque no hubo apertura de flanco a esta zona de aquí, que son zonas de pinar. Al año siguiente se produjo otro muy parecido y al siguiente otro también muy parecido. Este es uno de las zonas belgas que también tiene el mismo recorrido por esa configuración un poco exclusiva que tiene el Valle del Jalama. Vale, en el vídeo anterior que hablaba del relieve, os comenté que, bueno, que a lo largo de los siguientes vídeos íbamos a analizar variables concretas, pero cómo la influencia del relieve siempre está presente. Si echamos un poco la mente a cómo es el entorno de Plasencia, Plasencia es como el espigón último de las sierras más altas que hay en Extremadura. Entonces, eso hace que por Venturi la intensidad del viento cuando existe una barrera orográfica como esa aumente claramente. Y aquí tenemos tres ejemplos de incendios clásicos en el entorno de Plasencia con vientos bastante
intensos. Este primero es de 2014, nace en el entorno de la autovía, creo que incluso era término de Oliva de Plasencia. Vemos como la configuración es también clásica de vaguada, bastante marcada, pero con viento, bueno, como vemos la columna totalmente tumbada, intensificándose por la acción del relieve. En este caso, una circunstancia parecida, tenemos una vaguada un poco menos marcada, pero se aprecia perfectamente, y en 2015 sucede también un incendio también que además, claro, como la pendiente le favorece. En el caso del incendio de la Sierra de Santa Bárbara de 2015. Y luego este verano hemos tenido una situación parecida, ya con la vaguada un poco más avanzada, pero también el incendio sale del entorno de Plasencia e incluso llega a los alrededores de Malpartida, quemando más de 500 hectáreas. Y cómo no íbamos a hacer referencia al incendio de Cabezora del Valle. Esto ya no es Plasencia, pero lo pongo en el mismo apartado porque la situación es parecida, solo que con un poco más hacia la zona de montaña. La vaguada es clarísima, estaba también prevista en las predicciones meteorológicas, pero bueno, hay circunstancias en las que por mucho que sepas qué va a pasar, es imposible meterle mano. Y en el caso de los incendios, como pasa en otras emergencias meteorológicas, como pueden ser las inundaciones o como pueden ser grandes nevadas, bueno, pues no tenemos, el ser humano no tiene capacidad de respuesta suficiente. Podéis ver cómo la columna se tumba mucho en esta imagen sacada del Twitter del Ejército del Aire. Este es de la tarde del 28. Esta imagen de satélite, donde se ve perfectamente la columna de humo como es empujada, sobre todo en la zona más activa, que es esta de aquí, en la dirección de noroeste-sureste. Y bueno, otro ejemplo más de cómo por este tipo de ondulaciones se puede producir vientos bastante intensos, y son los culpables de la gran mayoría de los incendios de vientos de la región, pero que además se ven intensificados en las zonas de montaña por la interacción que tiene la meteorología y el relieve. Bueno, pues esto es todo en este apartado de los incendios de viento. Nos quedamos con esas tres configuraciones clásicas, que es la menos común, que es la de vientos de noreste, aunque voy a puntillar que en incendios de invierno sí que es bastante más común. Tenemos también las situaciones frontales o prefrontales, donde vemos que ese acercamiento de una vaguada o una borrasca, que no tiene por qué afectarnos de lleno, simplemente con que tenga esa influencia va a hacer que aumente el viento y va a coincidir con una península ibérica con unas altas temperaturas y una humedad relativa bastante baja, y que bueno, pues producen incendios, pues como el que hemos visto de Salorino. Está esa variante del entorno de Plasencia, que con esas mismas condiciones, bueno, pues favorece que se intensifiquen los vientos. Y luego el caso excepcional de la Sierra de Gata, donde es muy común que prácticamente casi todos los días o gran parte del verano tengan esos vientos de norte intenso en esa comarca. Bueno, pues esto es todo, hasta el próximo vídeo.